Saludos para todos y todas. Es para mí un honor y un placer ser parte de este tan importante Congreso Internacional de Formación, Innovación en Tecnología en este año 2026. Agradecido de la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, UTECO, por la invitación a ser conferencista de este tan extraordinario Congreso. Estaré abordando con cada uno de ustedes la temática del aula tradicional al aprendizaje activo, metodologías activas como eje de la formación universitaria en el siglo XXI. Soy el doctor Kelvison Reyes, quien estaré socializando algunos tópicos con cada uno de ustedes. Quiero señalar que a veces cuando hablamos de metodologías activas nos visualizamos en el nivel inicial, primario o secundario. Y casi nunca hacemos esa sinergia con lo que es la educación superior. Sin embargo, quiero decirle que estas metodologías son transversales a todas las áreas y a todos los niveles y grados, incluyendo educación superior, tanto de grado como de posgrado. Y es por eso que quiero socializar algunos temas relacionados a este pormenor, tomando en cuenta que la educación universitaria atraviesa una transformación profunda. El modelo tradicional, centrado en la transmisión de contenidos, está siendo reemplazado por enfoques que priorizan la participación activa del estudiante. Como decía ahorita, no es sencillamente sentar alumnos, estudiantes, en unas sillas, en unas butacas, a observar y a escuchar lo que dice el docente, el facilitador, quien está dando cátedra. No, ya el concepto incluso de catedrático ha ido quedando obsoleto, sino que ahora le llamamos facilitador, porque ese es el rol real que tenemos los docentes en todos los grados y niveles, aunque yo voy a enfocarme en la educación superior. Así como plantea John Dewey, el aprendizaje ocurre a través de la experiencia, lo que nos invita a repensar nuestras prácticas pedagógicas. Queridos docentes universitarios que escuchan esta conferencia, es sumamente importante y necesario entender que ese aprendizaje de nuestros estudiantes ocurre a través de la experiencia. Y entonces surge esta pregunta: ¿estamos formando nosotros estudiantes que memorizan o que piensan críticamente? Vamos a hacer una pequeña reflexión con esta pregunta, porque antes veíamos y decíamos que un estudiante era muy inteligente cuando podía memorizarse muchas páginas, muchos párrafos, y decíamos, qué inteligente es Juan, es Pedro, porque puede memorizarse 10, 5 páginas, pero realmente era inteligente por esto. Ese conocimiento que adquiría podía ponerlo en práctica, y de ahí es que viene este enfoque por competencia, donde se extrapola desde el enfoque tradicional hacia el enfoque por competencia. Ojo, no quiero decir con esto que el memorizar esté mal, pero únicamente memorizar por memorizar no tiene sentido. Hay que tener la parte conceptual, que es lo que enarbola el aprendizaje eh, basado en competencia, donde tengo lo conceptual, pero eso conceptual no queda ahí, no queda solo en lo cognitivo, sino que va también a lo procedimental. ¿Qué yo hago con ese conocimiento que recibo? Y luego lo actitudinal, que tiene que ver con esa parte valorativa. Y por eso me permito señalar esta pirámide de aprendizaje de Gardel. Primero, esta pirámide, si observamos desde la cúspide, desde el pico hacia la base, observamos que tenemos primero la actividad verbal. Cuando el estudiante solo escucha al profesor, logra aprender un 5%. Cuando lee un libro, un texto, una diapositiva, solo aprende el 10%. Sin embargo, cuando pasamos ya a la actividad visual, comienza a incrementarse ese porcentaje de conocimiento. Cuando observa, cuando ve un gráfico, aumenta un 20%. Cuando puede ver, pero además puede escuchar, aumenta un 30%. O sea, ver una demostración. Luego comenzamos a lo que tiene que ver con las actividades activas. Y ahí entra la actividad participativa. Cuando él dice y escucha, entonces aumenta o discute también.
aumenta en un 50% porque tiene conversación. Ya luego, cuando entra la actividad pura, la práctica, el hacer, ya aumenta un 75%. Pero cuando ese hacer también interviene el decir, o sea, enseñar a otros, entonces desarrollamos ese aprendizaje en un 90%. Por esa razón es que vengo a hablarle a cada uno de ustedes sobre lo que son las metodologías activas, que es sumamente importante desarrollarla en la educación superior. Pero para hablar sobre metodologías activas, vamos a hablar primero sobre esa aula tradicional. Si observamos en la imagen que está a mi derecha, ustedes podrán observar un aula tradicional, que es lo que comúnmente tenemos en nuestras universidades, la cual se caracteriza primero por docente como transmisor de conocimiento. El docente solo es el que habla, el que dice, los estudiantes solo toman apunte y toman las instrucciones, porque él se convierte en un estudiante pasivo, no es activo, es pasivo, solo escucha, aprende, supuestamente, y sigue las instrucciones del docente. Y la evaluación es centrada en la memorización, como veíamos ahorita en la parte introductoria. Ahora bien, dentro de las limitaciones que se encuentran dentro de esas aulas tradicionales, tenemos la baja participación, claro está, porque que el docente es el centro, el docente es el que lo hace todo. Entonces, el estudiante se convierte en un espectador, solamente escucha y observa. Entonces, tiene una baja participación y esto se convierte también en escasa motivación, porque si me invitas a la fiesta, también permíteme bailar. O sea, si me lleva al proceso de enseñanza-aprendizaje, hazme partícipe de dicho proceso. Y es débil el desarrollo de competencias. Claro, ¿se puede desarrollar competencias? Sí, pero mínimamente. ¿Por qué? Porque no soy partícipe. Al no ser partícipe, entonces ese desarrollo de competencia es débil. Ahora bien, dice Paulo Freire que este modelo responde a una educación bancaria donde el estudiante recibe información sin cuestionarla. Lo que dice el docente es como si fuera palabra de Dios. No puede inferir sobre ella porque es una educación bancaria. Solo recibo la información sin hacer ningún cuestionamiento. Ahora bien, hablemos entonces sobre aprendizaje activo. Si observamos la siguiente aula que tengo a la derecha, esta imagen, ya aquí vemos que están participando incluso hasta la forma, un semicírculo, una U, o puedo ponerlo en equipo de trabajo. O sea, la forma de organizar el aula también tiene su implicación. El aprendizaje activo es un enfoque donde el estudiante participa activamente, construye su conocimiento y reflexiona sobre lo aprendido. O sea, que no está simplemente escuchando a un docente que va dándole conocimiento y él escucha de forma pasiva. No, él es que construye su conocimiento. Aquí el estudiante pasa a ser el protagonista del proceso porque va a reflexionar sobre lo que aprende. Y esto está basado en dos teorías fundamentales, que son la de Piaget, que tiene que ver con el constructivismo, donde el alumno, el estudiante que construye sus conocimientos, y nosotros como docentes somos guía, facilitador del proceso. Y lo que dice nuestro querido Vygotsky, la interacción social, ese trabajo colaborativo, ese trabajo en equipo donde socializamos, donde aprendemos uno de los otros. La principal clave del aprendizaje activo es la participación activa, totalmente contrario a lo que veíamos ahorita en lo que era el aprendizaje tradicional o el aula tradicional. Aquí tenemos el estudiante con una participación activa y por ende va a lograr un aprendizaje significativo, resolución de problemas y la colaboración, el trabajo colaborativo, como decíamos ahorita, el trabajo en equipo. Entonces ya después de ver y comparar lo que es el aula tradicional con el aula de aprendizaje activo, entonces entremos a hablar sobre lo que son las metodologías activas. Las metodologías activas en la educación superior podemos verla como un proceso interactivo basado en la comunicación profesor-estudiante, estudiante con estudiante, estudiante con el material didáctico y estudiante con el medio, lo cual potencia la implicación responsable de este último y conlleva la satisfacción y el enriquecimiento de docentes y estudiantes.
podemos observar aquí que no solo aprende el estudiante, sino que nosotros como docentes también aprendemos, porque esa interacción que se da entre docente, alumno, alumno y compañeros, alumno y material, alumno y medio, es rico. ¿Por qué? Porque va a desarrollar competencias extraordinarias, va a apoyar donde el conocimiento que yo no tengo, que carezco de él, mi compañero que sí lo domina, entonces me lo explique, aprendemos uno con los otros. Y nosotros como docente aprendemos de nuestros estudiantes. Entonces vamos a observar algunas metodologías activas que se recomiendan utilizar en lo que es la educación superior. Primero, el aprendizaje basado en problemas, el ABP. Los estudiantes aprenden resolviendo problemas reales. Y eso es lo bonito y lo bueno de las metodologías activas, que vienen contextualizadas. ¿Por qué vienen contextualizadas? Porque la idea de este proceso es que nuestros estudiantes aprendan a resolver situaciones del mundo real. No basta con yo obtener conocimiento si ese conocimiento no puedo aplicarlo en mi día a día. Recuerde que estamos trabajando con el profesional del mañana. Este profesional, sin importar la rama, va a necesitar resolver problemas de la vida cotidiana. Entonces, acá a nivel superior, sea en grado o en maestría, nosotros vamos transformando ese profesional en un profesional activo y que pueda resolver por medio de ese conocimiento que va adquiriendo con nosotros en las aulas, aplicarlo en su campo de formación. Un ejemplo de lo que es un problema, podemos decir en educación, por ejemplo, el caso bajo rendimiento en lectura. Eso es un problema. Claro, va contextualizado y va descrito con todos los elementos que conlleva. Entonces el estudiante propone soluciones y aquí él va a desarrollar ese pensamiento crítico, porque a partir del conocimiento que nosotros vamos socializando con este estudiante, va a lograr a ir conectando de cómo darle respuesta a ese problema o situación que nosotros le estamos colocando. Entonces, el aprendizaje basado en problema como metodología activa es extraordinario. ¿Por qué? Porque voy a poner al estudiante frente a situaciones posibles que se le puedan enfrentar en su diario vivir y en su área profesional. Otra metodología activa que podemos observar es el aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos, también conocido como ABP. Es un modelo de aprendizaje con el cual los estudiantes trabajan de manera activa, planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula de clase. Ojo, cuando armamos los proyectos, la idea es que estos proyectos vayan en un contexto real. Vamos a buscar posible solución de un problema, el cual conlleva una planeación, una implementación y luego una evaluación. Claro, hay proyectos que pueden ser reales y hay proyectos que pueden ser ficticios, pero ese proyecto ficticio debe estar contextualizado. Ahora bien, los proyectos, una de las características que tienen es que al final tienen un producto que presentar como equipo donde dan solución a la problemática inicial planteada para que ellos, a medida de que van implementando ese plan que idearon relacionado a este proyecto, entonces al final evaluar si pudieron dar solución de forma adecuada. Entonces, en el aprendizaje basado en proyectos vamos a ver dos perspectivas. Primero, la perspectiva del profesor y luego la perspectiva del estudiante. En cuanto al profesor, posee contenido y objetivos auténticos, utiliza la evaluación real, es facilitado por el profesor, pero este actúa mucho más como un orientador o guía al margen. O sea, dejamos que los estudiantes sean lo que hagan, lo que experimenten, lo que se equivoquen, lo que encuentren soluciones. Nosotros simplemente nos convertimos en orientadores, guías, facilitadores. Las metas son educativas, son implícitas. Afianza sus raíces en el constructivismo, modelo de aprendizaje social que decíamos ahorita, que eran los dos modelos, Piaget y Vygotsky, en que se fundamentan las actividades o metodologías activas. Y está diseñado para que el profesor también aprenda. El docente no todo lo sabe. El docente también va aprendiendo a medida de que va desarrollando los procesos pedagógicos con sus estudiantes. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos permite esto.
Ahora bien, la perspectiva desde el estudiante se centra en el estudiante y promueve la motivación intrínseca, estimula el aprendizaje colaborativo y cooperativo. En la vida real necesitamos ese trabajo en equipo y colaborativo, sea que trabajemos en una empresa, en la misma vida familiar. La familia es un equipo. Si no sabemos trabajar en equipo, entonces no vamos a poder desarrollarnos. Por esa razón, ese entrenamiento que damos en educación superior a nuestros futuros profesionales sobre cómo trabajar de forma colaborativa en equipo, el aprendizaje basado en proyectos, ayuda bastante. También permite que los educandos realicen mejoría continua e incrementales en sus productos, presentaciones o actuaciones, que busquemos la perfección. Es verdad que no hay nada perfecto, pero sí es perfectible, cada vez llegando más cerca de la excelencia. Está diseñado para que el estudiante esté comprometido activamente en la resolución de la tarea. Claro, se involucra porque él es parte, él tiene que buscar la solución, se siente importante, se siente útil en esta actividad. Requiere que el estudiante realice un producto, una presentación o una actuación. Como yo decía ahorita, el aprendizaje basado en proyectos exige que al final haya un producto, una presentación o una actuación. Es retador y está enfocado en las habilidades de orden superior. Por esa razón es tan importante que ustedes, queridos docentes que me escuchan y que me observan, puedan aplicar dentro de sus aulas de clase las diferentes actividades, estrategias y metodologías activas, como es el aprendizaje basado en proyectos. Voy a seguir dando un recorrido por diferentes metodologías activas, porque yo sé que muchos de ustedes de una forma u otra la implementan, y el que no, le damos la invitación a que puedan hacerlo, porque por eso es la idea de esta conferencia con ustedes, de que veamos que las metodologías activas no son exclusivas para el nivel preuniversitario, sino que nosotros como docentes de educación superior debemos emplear dentro de nuestros procesos pedagógicos las metodologías activas. Otra metodología que quiero resaltar, muy importante e interesante, es el aula invertida, la cual se refiere a una modalidad de aprendizaje y docencia semipresencial que reorganiza las actividades y los tiempos dedicados a las materias, tanto dentro como fuera del aula. Miren, esta metodología activa yo la utilizo bastante. ¿Por qué? Porque optimiza el tiempo. Porque el aula invertida invierte el orden tradicional del aprendizaje, trasladando la exposición de contenido fuera del aula por medio de recursos digitales o lecturas previas. Ojo, no se confunda esto que cuando yo asigno un video, asigno un texto, ya estoy trabajando aula invertida. No, no, el aula invertida exige algunos elementos a tomar en cuenta, entre ellos de que además de la intención debe estar bien delimitada y bien guiada para que así el estudiante pueda puntualizar en lo que usted como docente quiere lograr desarrollar en cada uno de ellos. Aunque no me voy a detener a desglosar cada metodología activa, sino que la idea es que ustedes como docentes de educación superior puedan ver que estas metodologías pueden ayudarnos de forma extraordinaria a desarrollar competencias en nuestros estudiantes y poder motivarlos a que ustedes puedan indagar mucho más allá sobre cada una de estas metodologías, porque el tiempo que tenemos para la conferencia es reducida. Entonces quiero darle ese gusanillo de interés, de que digan, pero déjame yo checar lo que dice el doctor Kelvison Reyes para ver si esta metodología me puede funcionar en lo que estoy utilizando, en tales contenidos, en tales unidades que estoy desarrollando con mis estudiantes. Déjame ver en qué consiste, cómo se desarrolla, y esto puede ser un gran aporte. Hay que tomar en cuenta que parte de lo que reserva el aula invertida es el tiempo de clase para actividades prácticas, colaborativas y reflexivas, claro, porque esos contenidos conceptuales que yo quiero crear conocimientos previos en mis estudiantes, lo logro por medio de aula invertida. Y así cuando llegan conmigo al aula ya nos vamos a actividades prácticas, actividades colaborativas y reflexivas. Voy a poner un ejemplo como de lo que yo he trabajado. Cuando estoy trabajando en matemáticas, números enteros, porque soy del área de matemáticas también, números enteros. En vez de yo dedicar en el aula tiempo a explicarle la ley de los signos, utilizo una aula invertida para que ellos lo trabajen desde casa.
y sencillamente cuando llegan al aula es dar algunas puntualizaciones y ya puedo seguir con las operaciones básicas y las operaciones de números enteros, porque ya ese conocimiento previo que a veces creemos que nuestros estudiantes poseen, sin embargo no, como es en este caso, si estoy trabajando los números enteros, que es sumamente necesario que conozcan la ley de los signos. Si desconocen de ella, no van a poder trabajar operaciones con números enteros. Entonces, utilizando un aula invertida, en vez de pasarme 1 o 2 clases explicándole lo que son la ley, lo que es la ley de los signos, entonces ellos la estudian y la trabajan por medio de un aula invertida. Algunos elementos o pasos para trabajar la aula invertida son estos 4 principalmente. Primero, una planificación y diseño del contenido previo. Actividades previas al encuentro. Actividades durante la clase y retroalimentación y evaluación. Observen que hay unos pasos, una sistematización que dar. Por eso decía ahorita que cuando utilizamos aula invertida no es yo darle un texto o un video, obsérvalo obsérvalo en casa y eso ya luego de aquí lo discutimos si tiene alguna duda. No, hay un protocolo y hay unos pasos como estos que estoy señalando aquí para que tenga la utilidad y la estrategia funcione de forma adecuada. Otra metodología activa que puedo señalar es la gamificación en el aula, la cual ayuda a la motivación y el aprendizaje. Hay que tomar en cuenta que la gamificación es la aplicación de elementos y dinámicas propias de los juegos en contextos no lúdicos, como la educación, con el objetivo de incrementar la motivación y el compromiso y la participación del estudiante. No se trata de jugar por jugar, sino de usar la lógica del juego, reto, recompensa, competencia sana, progreso para transformar la experiencia de aprendizaje en procesos atractivos y significativos. Eso es lo que buscamos con la gamificación. Ojo con esto, por eso puse este último párrafo. No se trata de jugar por jugar, porque a veces hacemos actividades lúdicas muy divertidas, muy chévere. Los estudiantes dicen, pero qué divertida la clase, pero realmente se logró aprendizaje. Cuando esta actividad lúdica, cuando esta gamificación no tiene una intención bien definida y bien estructurada, entonces nos perdemos en jugar. Y la idea no es jugar. La idea es utilizar el juego para enseñar y en el caso del estudiante, para aprender. Entonces, ojo con estos elementos. A veces participamos de clase, de conferencia, de talleres y decimos, pero qué divertido tuvo el taller, qué divertida tuvo la clase. Y cuando te preguntan, ¿y qué aprendiste? No, no sé, lo importante es que estuvo divertida, que estuvo chévere, me gusta el profe, me gusta las estrategias, pero ¿qué aprendiste? Entonces no tiene respuesta a lo que aprendió, lo que significa que la intención no estuvo marcada y no hubo una intención pedagógica bien diseñada. Por esa razón, cuando jugamos, cuando utilizamos la gamificación, esta debe tener una intención bien definida, unos objetivos pedagógicos bien definidos para que se pueda lograr, porque el fin último es que los estudiantes aprendan, que nuestros estudiantes desarrollen competencias. Otras metodologías activas que puedo señalar son primero el aprendizaje colaborativo. El conocimiento se construye en grupo. Tenemos los distintos tipos de aprendizaje, pero cuando trabajamos en equipo hay mayor aprendizaje. Los estudios recientes esto lo demuestran. Hay investigaciones infinitas que invito a que puedan buscar en Scope o Google Académico y cualquier otra fuente de investigación y verán que siempre concluyen que los trabajos colaborativos ayudan de forma extraordinaria al aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay trabajo en equipo, hay discusión de casos y esto fortalece las habilidades sociales, que es muy necesario para todo profesional. Todo profesional, sin importar la área, debe tener habilidades sociales, porque estas habilidades sociales es lo que permite desarrollarse. Otro ejemplo de metodologías activas que puedo señalar son los estudios de casos, como vimos el ejemplo ahorita, en cuanto hablé sobre metodología activa relacionada al aprendizaje basado en problemas. El estudio de casos, análisis de situaciones reales para tomar decisiones.
porque nuestros profesionales, cuando salgan de la universidad, se van a enfrentar, luego que tengan su título, se supone que cuando le damos o la universidad le otorga un título como profesional, le está dando ese aval de que ya tiene las competencias necesarias para desarrollarse en esa área que se ha especializado. Entonces, por esa razón, utilizar estudio de caso es tan importante y necesario sin importar el área del conocimiento. ¿Por qué? Porque se evalúan de forma justa, se hacen propuestas de mejora y se conecta la teoría con la realidad. Porque ¿qué pasa con muchos de nuestros egresados de las distintas carreras que tienen bastante conocimiento, pero al momento de aplicarlo carecen de ellos? El conocimiento solo se queda en la parte conceptual y cuando nos vamos a lo procedimental, entonces se presentan varias dificultades. Por tal razón, es sumamente importante y necesario que nosotros, como docentes de educación superior, trabajemos con nuestros estudiantes el aprendizaje colaborativo, los estudios de caso, porque van a entrenarlo para cuando vaya a enfrentarse en su contexto real, puedan resolverlo, porque van a hacer un recordatorio y van a decir, pero mira, esto se parece al caso que desarrollé con tal profesor y la solución que le dimos fue esta. Entonces comienza a desarrollar esas habilidades, a hacer esas conexiones entre esa teoría que observó en el salón de clase y luego la extrapola a la realidad que está enfrentando. Ahora, ¿cuál es el rol del docente y el estudiante en lo que son las metodologías activas? Bueno, en el transcurrir de la conferencia he venido dando esos tips. Primero, el docente. Usted y yo como docente nos convertimos en facilitadores, en guía y en diseñador de experiencia. Por eso, quien planifica la actividad, quien planifica la estrategia, es usted y soy yo como docente. Entonces nosotros debemos crear esa experiencia para que el estudiante pueda aprender y desarrollar las competencias. Ya yo no soy ni usted el centro del proceso, el catedrático que se sienta allí en una tarima a que sus estudiantes les escuchen, a dar conferencia en el proceso pedagógico. Solamente escúchenme, que yo soy el que tengo la verdad, que yo soy el que tengo el conocimiento. No, ya ahora yo paso a ser secundario como docente. Quien pasa a ser el protagonista del proceso es el estudiante, como vemos aquí en la diapositiva. El estudiante es el protagonista, es el investigador, es el colaborador. Ahora, ¿cómo permitimos que el estudiante sea protagonista, investigador y colaborador? Mediante las estrategias que nosotros como docentes empleamos y dándole la oportunidad que ellos hagan, hacer preguntas generadoras, utilizar actividades que evoquen a ese trabajo colaborativo, a esa investigación, donde el estudiante se sienta principal y que nosotros nos acercamos simplemente para mediar, para guiar ese proceso. Porque recuerden que hablábamos ahorita de que nosotros nos fundamentamos en dos teorías, Piaget y Vygotsky. Ahí nos fundamentamos en el constructivismo y nos fundamentamos en ese trabajo social, en esa socialización entre iguales. Ahora bien, cuando hablamos de metodologías activas, también hay que hablar sobre esos desafíos y oportunidades. ¿Cuáles desafíos hay para implementar metodologías activas? Recuerden que la idea de esta conferencia es motivar al docente que no está empleando metodologías activas, solo lo ha escuchado, comience a hacer los pininos, a incorporar algunas de ellas y ustedes verán los cambios, primero en sus estudiantes en cuanto a conocimiento y competencia, luego a su motivación y tercero en usted también como docente, el grado de satisfacción al ver que sus estudiantes están desarrollando esas competencias esperadas. Dentro de los desafíos que se presentan, entendemos esa resistencia al cambio. Entendemos que como docente aprendimos, docente de educación superior, de una forma. Nos enseñaron cuando hicimos la maestría, doctorado, la licenciatura, aprendimos de una forma. Sin embargo, los tiempos van cambiando. Ahora estamos inmersos en lo que es el constructivismo, una nueva forma de aprender y de enseñar, donde el estudiante es el centro. Pero junto con ello viene un sinnúmero de elementos, como es la metodología activa, la tecnología, porque para hablar de
metodologías activas, esta también es permeada por la tecnología, porque también entra la metodología STEAM o el enfoque STEAM, que entra dentro de las metodologías activas. Pero también entra la falta de formación docente. A veces decimos, bueno, yo quiero desarrollar dentro de mis clases metodologías activas, pero no sé cómo hacerlo. No tengo el conocimiento de cómo aplicar un aula invertida. No tengo el conocimiento de cómo aplicar un proyecto con mi asignatura, porque mi asignatura solo dura 6 semanas, dura 8 semanas. Entonces un proyecto, lo que he escuchado por ahí dura tanto. No, los proyectos van a ser delimitados según la trascendencia que le vamos a colocar. Pero eso a veces viene con varias dificultades por la falta de formación del docente. Entonces invito a que rompamos ese desafío formándonos e invitando a las distintas entidades universitarias que nos están escuchando a que desarrollen programas de formación continua para sus docentes, para sus facilitadores en metodologías activas en cada una de ellas, que puedan dedicar talleres exclusivos para cada metodología para que pueda nuestro docente emplearla. Pero también otro desafío es el tiempo de planificación. En un primer momento podemos verlo como tedioso y agobiante, de que hay que detallar, que tomar tiempo para planificarlo, etcétera. En un primer momento yo sé que es complejo, porque al no tener la cultura de desarrollar este tipo de metodologías, se nos va a hacer un poquito complejo. Sin embargo, cuando ya le tomamos, como yo digo, el truquito de cómo desarrollar estos procesos, entonces decimos, pero no era tan difícil. Mira el plan y lo hago bastante rápido. Ahora bien, viene la gran satisfacción con estas oportunidades. Como vemos aquí en la imagen, los desafíos con el cielo gris y ya las oportunidades con ese cielo soleado. Primero vamos a obtener en nuestros estudiantes mayor motivación, que es uno de los grandes retos que enfrentamos en nuestras aulas de clase, de que nuestros estudiantes estén motivados. Pero a veces decimos, que los estudiantes no están motivados, pero que el motivador es usted y soy yo. Lo que tenemos que permear, lo que tenemos que ejecutar estrategias y actividades motivadoras somos usted y yo, que somos los que guiamos el proceso. Además, desarrollo de competencias. Vamos a lograr que nuestros estudiantes desarrollen más competencias y por ende tendremos un aprendizaje significativo. Ese es el fin de todo proceso pedagógico que desarrollamos en nuestras aulas. El fin es lograr competencia en nuestros estudiantes y un aprendizaje significativo que quede para la vida y que puedan aplicarlo en su campo de acción, en su área de formación, en su especialidad, en su carrera. Entonces, ya luego de haber visto de forma holística lo que eran las metodologías activas, vimos diferentes tipos, vimos más o menos una idea de cómo aplicarla, vimos esos desafíos, vimos ese rol del docente y el estudiante. Quiero compartir con ustedes algunas experiencias de aplicación de metodologías activas. ¿Por qué quiero señalar este apartado? Para que los que todavía no han aplicado vean que sí es posible y que hoy día en muchas de nuestras universidades sí se están aplicando metodologías activas y que sí funcionan, porque incluso estas experiencias que voy a presentar, muchas de ellas ya están sistematizadas y están publicadas incluso en artículos científicos como buenas prácticas. Entonces, motivo a que puedan observar ahora cada una de estas experiencias para que luego usted lo tome como punto de partida y comience a cambiar la forma de enseñar, la forma de desarrollar los procesos pedagógicos. Y quiero iniciar la primera con una práctica realizada por la doctora Wanda Román sobre inteligencia artificial y realidad virtual. Aquí vemos a la doctora Wanda junto a un grupo de estudiantes con una de sus asignaturas utilizando el cubo. Es un cubo, el cual con una aplicación utilizamos en el celular y utilizamos lo que es la realidad virtual. Por ejemplo, si vemos las siguientes fotografías, allá está observando, colocando el cubo y luego cuando utiliza la aplicación, entonces puedo ver en forma de 3D, ¿verdad? El contenido. Aquí vemos un corazón, podemos ver la parte del cuerpo, incluso puedo hacer impresiones como vemos la doctora Wanda en su t-shirt, ¿verdad? Podemos ver y luego ya con una tablet, con un celular, entonces el estudiante puede ver cada uno de estos contenidos. Aquí lo estamos viendo en el área de biología, en el área de anatomía, con elementos del cuerpo.
pero también se puede trabajar en geografía, en matemáticas y cualquiera otras áreas, porque el cubo te da la facilidad de checar diferentes contenidos y diferentes áreas del conocimiento. Esta fue una actividad extraordinaria, lo cual yo felicito a la doctora Wanda, quien ha innovado en sus aulas utilizando esto. Y usted dirá, pero es costoso. No, no es costoso, porque incluso si observamos aquí, los estudiantes pueden hacer la impresión desde la internet del cubo, lo recortan y con cartón hacen el cubo, y con sus celulares, con sus teléfonos inteligentes, hacen el proceso. Los que tienen tablet también pueden hacerlo con tablet, y miren, funciona de forma extraordinaria. Otra experiencia que quiero señalar es la de la profesora Cristina Jiménez, quien trabaja sobre realidad virtual. También con ella colaboró el doctor Newman del área de matemáticas. Entonces, dentro de las aplicaciones que ella utilizó para lo que tiene que ver con la realidad aumentada o la realidad virtual en este caso, tenemos estas tres aplicaciones que ella estuvo utilizando, y por medio de unas gafas virtuales. Estas gafas, lo chévere es que utilizan un celular. Lo que ellos colocan dentro de la gafa es un celular, y con el celular entonces pueden observarlo. Cabe señalar que he visto incluso en internet que con cartón podemos hacer gafas parecidas a esta. Entonces aquí, para trabajar matemática, los estudiantes pueden observar, ¿verdad?, los sólidos geométricos, lo ven ahí, lo pueden como si fuera a tocarlo, pueden moverse, pueden utilizarlo para diferentes áreas. Y miren qué divertida, miren qué atractiva, qué motivadora se ve la clase. Miren cómo están los estudiantes viendo en sus gafas. A veces entendemos que esto es para nivel secundario, nivel primario. No, estos son estudiantes universitarios que lo utilizan. En este caso, la práctica que nos muestra la maestra Cristina y el doctor Newman es sobre el área de matemática y geometría, para ver los vértices, ver también las aristas y todos estos elementos que componen los cuerpos geométricos. Luego aquí quiero mostrarle una experiencia también que hizo un servidor, doctor Kelvison Reyes, sobre aplicación de metodología activa para el desarrollo de competencia investigativa. Yo lo trabajé incluso con un grupo de posgrado de maestría de gestión en una de las universidades que elaboramos, donde ustedes saben muy bien que cuando hablamos de metodología, de investigación, muchos estudiantes le toman miedo porque lo extrapolan al tiempo, especialmente lo de maestría, en que tuvieron en la licenciatura, y cuando estuvieron haciendo su monografía o su tesis, a veces le dio mucho pesar. Sin embargo, con estas estrategias de metodología activa fue de forma extraordinaria. La hemos sistematizado y está en proceso de publicación. Y lo bonito es que fue incluso una asignatura virtual. Aquí utilizamos primero para cada contenido estuvimos utilizando aula invertida, donde en mayor porcentaje los estudiantes con el aula invertida iban desarrollando esos conocimientos previos que queríamos saber y que queríamos desarrollar con ellos, con lo que eran el esquema de metodología. Asimismo, también trabajamos un aprendizaje basado en proyectos. El proyecto consistía en, al final, entregar lo que era el capítulo 1, una muestra del capítulo 2, que tiene que ver con algo teórico, y el capítulo 3 de una investigación. Recordar que cuando hablamos de investigación, tanto el capítulo 1 como el capítulo 3 son los dos capítulos esenciales. El 1 porque es donde planteamos los objetivos, las preguntas y el planteamiento de problemas, y en la metodología, que es donde se trazan cómo va a ser el proceso metodológico de la investigación. Y con estos estudiantes logramos que en equipo, claro está, porque era aprendizaje basado en proyectos, en equipo de 5 estudiantes, pudieran al final exponer y presentar ese proyecto. Pero durante las clases estuvimos utilizando gamificación. Ahí vemos Kahoot, que muchos de ustedes conocen, EducaPlay también, y otras actividades. Y cada una de estas estrategias lúdicas que enfoca lo que es la gamificación, la utilizamos para hacer levantamiento de conocimiento previo, para evaluar el conocimiento que ya ellos habían adquirido al final de cada sección de clase, y hacía la clase más divertida porque todos querían ganar de primero. Entonces estaban enfocados en responder de forma correcta. Pero no obstante, también ahí se trabajaba lo que era esa evaluación formativa, donde cuando había un equívoco o donde había muchos que se equivocaban en una de las respuestas,
Entonces ahí intervenía el docente como facilitador, en este caso un servidor, para aclarar el por qué era la que se eligió la correcta y no eran las demás. Entonces ahí entra lo que es esa evaluación formativa. Otro ejemplo que quiero presentarle es sobre utilización de recursos manipulativos y trabajo colaborativo. Otra experiencia de utilización de metodologías activas. Aquí vemos, yo utilicé en este caso para trabajar lo que era en geometría, construcción de segmentos y ángulos, utilizando recursos del medio y otros recursos ya también estructurados como geoplano, utilizamos bloques lógicos, etcétera. Entonces, en esta primera estoy yo explicando algunos procesos, pero aquí miren cómo nuestros estudiantes van trabajando en equipo. Ahí están haciendo ellos los ángulos. ¿eh? En un lado tenemos los segmentos consecutivos, ¿verdad? La medida de los segmentos, los ángulos también, los diferentes tipos de ángulos, midiéndolo con su transportador. Miren cómo se trabaja de forma divertida el hacer, pero no obstante a eso, motivacional. Están motivados, están aprendiendo, están manipulando. Vemos aquí utilizando geoplano, utilizando bloques lógicos para medir, ¿verdad? Para medir. Allá estamos nosotros dándole apoyo, porque la idea es que mientras el estudiante va trabajando, nosotros como docente, como guía, como facilitadores, vamos para ir apoyando y colaborando. Aquí podemos ver incluso trabajando las diferentes medidas, donde midieron parte de las mesas, las sillas, etcétera. Cómo van observando cuando comete un error. Y ahí entra lo que yo le llamo, o lo que llamamos evaluación formativa, donde, ok, mira, aquí esta medida está errónea, mira, debe ser de esta forma, y ahí estamos retroalimentando de forma oportuna para que se desarrolle el aprendizaje esperado. Observen cómo estos ejemplos de estas experiencias nos invita a que nosotros a nivel de educación superior sí podemos emplear metodologías activas, el trabajo colaborativo. Y quiero ya para ir finalizando con lo que es esta conferencia, esta reflexión para cada uno de ustedes, queridos docentes. Primera pregunta. ¿Qué cambios está dispuesto a realizar en tu práctica docente? Luego de todo esto que hemos conversado, que hemos escuchado, esta estructura conceptual, luego esta muestra de experiencia, ¿qué yo estoy dispuesto como docente a realizar en mi práctica? Ahora bien, mi segunda pregunta para reflexionar. ¿Cómo puedes pasar de enseñar contenidos a desarrollar competencias? Porque en estas prácticas que ustedes estuvieron observando, no se estaba solo enseñando contenidos, se estaban desarrollando competencias. Y a eso que yo lo estoy invitando a ustedes, a que no solo enseñemos contenidos, sino que desarrollemos competencias. Y quiero cerrar diciendo que las metodologías activas no son una moda, porque a veces cuando escuchamos por todas partes metodología activa, viene una moda de metodología activa. No, la metodología activa no son una moda, son una necesidad para formar profesionales críticos, autónomos y capaces de transformar la sociedad. Es lo que nosotros buscamos, es lo que nosotros buscamos en nuestros futuros profesionales, que sean primero críticos, autónomos y capaces de transformar la sociedad. Y como afirma nuestro querido Ausubel, el aprendizaje significativo ocurre cuando el nuevo conocimiento se relaciona con lo que el estudiante ya sabe. Muchas gracias, nos disponemos a la orden y sigan disfrutando de este extraordinario Congreso Internacional. Gracias para todos y todas.